Yo soy Gabriel García Luis y así yo me presento. Tú te presentas como Eduardo Rodríguez Yolito. Sí, Ajá. y he querido, Gabriel, hacer como una marca Ok. por el hecho de la inclusión del apellido de mi mamá, Ok. que le da mucho orgullo que yo no soy Yoliti. Por supuesto, pero es que fíjate, la gente me dice, pero en principio mi apellido tiene un problema, que mi segundo apellido es un nombre. Ajá. Entonces Luis es tu segundo nombre, es tu primer nombre, ¿cómo es la cosa? Yo digo, no, ese es mi apellido materno. Ciertamente yo lo hago por dos razones. La primera porque debo darle honor también al apellido de mi madre, que ya está en otro plano, al apellido de mi abuelo, por supuesto, y de toda esa familia, pero por otro lado es que Gabriel García hay demasiado. Pues Gabriel García consigues en todas las esquinas, Gabriel García Luis solo hay uno. Eduardo Rodríguez Sí. Yoliti debe haber solo uno. Claro. Yoliti, apenas un segundo caso, es decir, ajeno a mi familia directa, Ok. conocí alguna vez. El Yoliti no es común, pero es el apellido de un primer ministro italiano muy Ok. reconocido históricamente, que le da nombre a importantes vías en Italia. De hecho, en Roma, la Ajá. famosa heladería Yoliti Ok. es en honor a No es ese tuya. señor. Mira, tú sabes que la gente puede llegar a un estado de locura tal que a mí, mucha gente que está de viaje me manda fotos de la heladería. Ajá. Y un día yo pongo en el feed, yo pongo, les presento mi humilde emprendimiento en Roma. Cuando vayan, pidan un helado a mi nombre. Y había gente que me decía, bueno, tú, chico, que te la das tan nacionalista, en vez de invertir en Venezuela, la gente se enrolla Sí, bueno, pero y es se que cree unas cosas a veces increíbles. de eso vivimos hoy, ¿sabes? Del enrolle constante de la gente. Tú sabes que, revisando un poco tu biografía, tu trabajo, lo que has venido haciendo durante tanto tiempo, en principio, tú eres abogado también. Sí, Tú te gradúas de Derecho en la Universidad de Santa María. sí. Ok. Mi primera carrera. Es tu primera carrera. Después de mi título de locutor, Exacto. que en estos días fue el Día Mundial de la Radio y me sentí muy orgulloso porque yo digo, yo soy un locutor que saqué mi título en el año 83 y todo. Ok. Pero tú no aplicas para abogado. No, lo ejercí solamente una vez y más que todo en tema administrativo, pero lo otro me absorbió. Claro. Sin embargo, las dos carreras tienen mucha afinidad. Por supuesto. Son humanistas, la dama ciega, el equilibrio, tiene la verdad, el hombre, tiene mucho en común. Cuando dices esto de la dama ciega, la justicia, la moral, yo no puedo comerme un semáforo en esta ciudad sin acordarme de Eduardo Rodríguez Yolito. Yo me paro y digo, bueno, está en rojo, pero no viene nadie. ¿Te acuerdas de mí? Y digo, uy, eso es como Reni Tolina. Reni, aquellas grandes publicidades que hizo Reni en su época. ¿Tú conociste a Reni? No lo conocí personalmente. Ok, Eso es una historia que yo te pudiera contar, pero yo tengo 61. ok. Y cuando yo tenía entre 5 y 6 años, yo pintaba. Y alguna vez estuve, de hecho, dieron un premio en la llamada petroquímica en la zona rental de Plaza Venezuela y me tocó. Y me paré y lo recibí con mi maestro Pascual Navarro. Pero ese fue el único encuentro presencial Ok. con él. Pero como para cualquier venezolano, chico, Reni es una referencia, particularmente quienes pudimos verlo. Yo era un carricito y un adolescente, porque él murió muy joven. Sí, muy joven. Yo no estoy tan de esa época, Claro. pero estudiar y leer y entender a Venezuela también es parte de entender a Renio Tolina, ¿sabes? Y esas promociones o esa parte educativa que te decía, bueno, el tema de cruzar por el rayado, de no comerte un semáforo y de todo esto que es parte de la ciudadanía. Entonces yo me paro en un semáforo, me lo como, no viene nadie, no hay cámara aquí que me vean, pero, ¿y Eduardo? ¿Y si Eduardo me está viendo por ahí? Entonces no se asusta, ¿sabes? Pero además, un día lo estuvimos hablando, también tienes una cosa ahí, yo trabajo con portugueses y esto es de Nola. Esto, Qué bueno, de nuestros hermanos, de nuestra familia. trabajo, aquí tenemos, mira, tengo un vino del señor Ferreira, ¿sabes? Y tengo esto de Nola, ¿Estás con la familia? yo siempre con la familia, clonar a los portugueses. Sí, lo digo con mucha profundidad. Ok, Y siempre aclaro, hoy se lo decía a alguien, no tengo una gota de sangre portuguesa. Yo tampoco. Como si la tengo de canarios, Yo como sí. tú, y de italiano. Pero
lo digo, me paro donde sea. A mí la comunidad que más me conmueve, porque la siento la más romántica, la más valiente, la más terca, la más arraigada con el país, pana, los portugueses. Por eso yo digo, clonemos a los portugueses. Claro, pero es que invierten, no solo invierten no solo el dinero, invierten su tiempo, pero además las cosas que hacen las hacen con mucho cariño, que es una de las banderas primordiales. Pero mientras habla de los portugueses, pásame ese lápiz, por favor. Este lápiz. No de eso. Sí, sigue hablando. Estamos por hacer algo de esto. Tenemos que honrarlo, ¿vale? El lapicinho. Hacen las cosas con cariño y lo hacen pensando en la comunidad, en el vecino, en el que está necesitando un servicio. O sea, piensan mucho en eso, no solamente lo hacen por facturar y generar en las arcas, ¿no? Y juegan en todas las ligas. Juegan en todas las ligas. En todo, o sea, prestan servicio en el barrio, en el último punto de la montaña, en cualquier parte de Venezuela. Y son muy pioneros en el tema del que tiene tienda que la tienda. Ajá. Ellos están 24/7 en su negocio. Eso también tiene un valor agregado muy amplio. Yo que vengo del área de la restauración, cuando te lo dicen mucho, ¿sabes? Y te voy a ser totalmente honesto. Esta oportunidad en Nola, que ya voy para casi 3 años, 2 años y medio, casi 3 años trabajando con ellos, es la primera oportunidad que yo trabajo de los 25 años que tengo en esta profesión, directamente con portugueses, ya que están muy de su región. Porque siempre en el mundo de la gastronomía, trabajar con portugueses es difícil, porque esta gente es látigo todo el día. Entré con este grupo, es látigo todo el día, pero ahí entiendes que es necesario el látigo. Pero el látigo no el látigo del castigo, el látigo del liderazgo, del buen trabajo, del que tenemos que llevar este barco a un puerto seguro. Disciplina, ¿no? Disciplina, mucha disciplina. Y cuando tú ves que tu jefe trabaja todo el día, tú dices, ¿para dónde voy yo? ¿Sabes? Es el ejemplo. Te lo iba a decir. Y además te dicen, ¿qué necesitas? Aquí lo tienes. Porque yo te veo en esa cocina, oye, con los juguetes necesarios, con tu gente. Sí, claro. Yo digo, qué compromiso, porque eso es un apostolado. Es muy sabroso ir a un restaurante y uno quiere verte siempre allí y ver a tu gente y los mesoneros y en este caso que estamos citando de Nola, siempre los señores allí. Entonces, pero qué bravo es eso. Totalmente. Qué bravo es eso. Totalmente. Qué bravo debe ser, porque yo nunca he sido chef, no he sido cocinero, no he estado en la restauración. Mi mundo es un mundo complicado, pero es el mundo que me gusta. O sea, cuando tú algo lo ves complicado, pero te apasiona, termina siendo tu rutina. Es un arte, ¿eh? Es un arte. Complacer paladares es difícil. Que a todo el mundo le guste lo que estás proponiendo es difícil. Perdón. Y en ese plano, fíjate que viene algo, que es que ellos hacen negocios para el público, no hacen negocios para sus gustos. Y eso es una cosa que yo incluso estaba hablando reciente. Qué bueno. Porque hay muchas personas que quieren invertir hoy en el mundo de la restauración, en el mundo de los restaurantes, y dicen, es que yo siempre he querido una pizzería, porque es que a mí me gusta la pizzería, pero es que la pizzería, bueno, perfecto. Pero hay que ver dónde está ubicada tu pizzería. Hay que ver si el público que está alrededor es el que de verdad va a ir a tu pizzería o va a necesitar una pizza. O sea, todo eso tiene mucho que ver con el tema del negocio. Ellos, antes de, dan un giro y entienden cuál es la necesidad inmediata del público que está alrededor y entonces ahí la enfocan. Por ejemplo, tú nunca ves una tintorería mal parada. Una tintorería, los portugueses con las tintorerías, ¿dónde están? Zonas residenciales. Porque buscan las necesidades y satisfacerlas. Esa yo creo que es la parte más importante de ellos. Qué bonito. Ahora fíjate, estamos echando un poquito para atrás. Estudiaste Derecho, te graduaste de Derecho, mantienes esa dualidad de profesiones con comunicación social y eso me da a mí una similitud porque yo estudié farmacia, estudié relaciones industriales y estudié cocina y hoy en día soy cocinero de profesión. Pero el estudio nos termina dando muchísimo, o sea, estudiar cualquier cosa nos suma mucho y en ese es tu caso, ¿no? El equilibrio de todas las cosas. Sí. Mi esposa siempre me dice, Eduardo, cuando lleves un mensaje de gran alcance, que
que se relacione con tu proceso de vida, di que tú no fuiste un buen estudiante. Ok. Tienes que decirlo. Yo no fui un buen estudiante, primero porque permití o no pude evitar que se me hicieran eso que llamaban lagunas. Ok. Es decir, unos fallos en la parte esencial. Ujú. Yo por lo menos con número, pana, pero un desastre. Por eso siempre fui por la parte Por eso no humanista. eres portugués, ¿viste? Por eso no uso el lápiz aquí, ¿no? Pero fíjate, después en mis carreras fui un buen estudiante, Ok. en mis carreras universitarias. Pero en la parte de primaria, yo fui un desastre con las Tres Marías. Pero al final, lo importante, y creo que por lo que dices de ti, me identifico contigo, somos inquietos, somos curiosos, somos creativos, conectamos, nos podemos inspirar, Exacto. les prestamos atención a la vida, a los verdaderos líderes, pana, que pueden estar ocultos para una gran mayoría, Ok. porque yo, en una persona que tiene una escoba en la mano, puedo ver un líder. Claro. Yo soy, por ejemplo, adoración. Creo que lo hemos hablado con la figura del mesonero. Sí, totalmente. Es que lo he visto Yo creo que es el incluso. oficio más bello del mundo. Lo he visto incluso esa relación cuando llegas a los locales. Ajá. Tienes hasta con el parquero, Ujú. ¿sabes? Porque es Ujú. una persona, es un oficio y un oficio delicado también. Pero tienes esa buena relación, tienes esa empatía con, Sí. con el oficio. Eso yo creo que es algo que agradecemos mucho porque, ¿sabes qué? Cuando hay un prestador de servicio, al final yo creo que todos somos prestadores de servicio en general. Claro, somos servidores y servidos. Exacto. Y muchas veces, bueno, es como denigrante para muchos. Ujú. Bueno, es que estás limpiando platos, es que estás atendiendo una mesa y eres un mesonero, o estás puliendo un cubierto porque eres un runner, un ayudante de mesonero o de sala. Yo creo que el oficio más bonito del mundo es poder atender a alguien, darle ese calor humano, darle esa atención, porque la gente sale a ser atendida, no a comer, no a tomar, sino sale a ser atendida, sale a disfrutar de un momento importante. Una vez alguien me dijo, si vas a hacer negocio importante con alguien, si vas a tenerlo de socio, antes invítalo a comer Ujú. y observa cómo trata el mesonero. ¿Qué Ahí te está, parece? ahí está, claro. Ese es el buen trato que... ¿Qué tal? Te voy a decir, a mí me molesta, una vez me pasó con un señor en particular, yo decía, ¿pero qué es esto? Me molesta quien trata mal a un mesonero. Claro. Porque una cosa es que seas frío, que tú tengas una personalidad distante, que te pierdas la degustación, los sabores de la vida. Claro. Pero otra es que me lo trates mal, Sí, hay una diferencia. que seas un patán. Eso es una diferencia total. Y hay mucha gente que lo hace, ¿sabes? En mi día a día conseguir comensales y A ti clientes te así. toca ver muchas cosas. Sí, es difícil, porque en principio el oficio, porque es un arte, yo siempre digo, la gente, la cocina es un arte, sí, Ujú. pero es un oficio artístico. Sí, señor. Porque al final es un oficio, o sea, necesitamos 10, 12 Sí, horas de señor. trabajo constante, con muy pocas horas de descanso, con muy pocos días de descanso. Con oleadas, ¿no? Con- Exacto. Atender a alguien oye, que a veces no sea amable, indiferentemente de que no te haya gustado la situación, es que es válido. Incluso si está bien, porque muchas veces es un tema de percepciones. Yo a veces, mira, el cliente no le gustó esto, y lo ves y está perfecto. Pero bueno, es su decisión, no le gustó, no todo te debe agradar. Pero ahí hay una diferencia en comunicar tu insatisfacción a ser un patán en tu comunicación de eso, ¿no? Así es. Yo permanentemente interactúo con todo y con todos. Fíjate que antes de llegar acá, que suele ser mi ritmo, bueno, he hecho muchas cosas y me toca hacer las que faltan en el día. Ok. Pero, pana, de verdad, yo tengo claro que la vida es equilibrio y es compensación. Y si yo no me trato bien, ¿cómo puedo tratar bien a los demás? Y si no trato bien a mi esposa, a mis hijos, a mi hogar, mi trabajo, la gente a quien Claro. me dirijo, hermanito, porque si no, eres un farsante. Claro, total. Y tú sabes que es un cautiverio, tú sabes que es una condena terrible no entender la posibilidad de vincularte con la gente desde la mirada, desde el saludo. Ok. Eso es un gran autogol. Eso no solamente es limitante,
sino que te va a cerrar todas las puertas. Si tú no entiendes que la vida es comunicación, es equilibrio, entonces yo me doy, vamos a decir así, mis treguas. Claro. Yo sé qué es lo que me hace bien. Tratar de, si pasa muchos días y no tengo ese tiempo para compartirlo con mi perrita. Oye, sé cuando de repente no estoy compartiendo suficiente tiempo con mi esposa. Sé cuando puedes estar descuidando cualquiera de las cosas tuyas. Hermano, eso es parte de la gerencia esencial de la vida. Claro. De la familia y de Milka. Tenemos que ir hablando, porque es la familia también. Tenemos que ir hablando, pero fíjate, yo me preparé, yo leí. Comenzaste en Radio Rumbo. ¿Tú eras el que iba a la hora en Radio Rumbo? Notirrumbos. Notirrumbos de última hora, urgente. Tú sabes que tú cantas esta canción, pana, y nos podemos ir muy atrás en las generaciones. Pi, 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 pi. Notirrumbos, Notirrumbos, periódico impreso en la radio. ¡Pau! La mejor información nacional e internacional. Paparará. Traía una guitarra y cantamos esto. Por cierto, Gabriel, chamo, entiendo que tú tocas guitarra eléctrica. Yo soy músico apasionado. No, hemos hablado tanto y yo tengo rato viendo para allá y digo, no, ya va. Tiene que ser músico, tiene que tocar guitarra. De hecho, tienes una belleza. Sí, claro, eso es parte de la colección que hay en mi casa y cositas que a mí me gustan. Ese es como mi placer culposo. ¿Tú tienes placeres culposos? Sí. Y en la comida tienes placer culposo. No me digas que no, sí. Todo el mundo los tiene escondidos. Los tengo. Escondidos, o sea, la mayonesa en la pasta o cosas de estas. Pues. Los tengo. Yo disfruto mucho la comida. Extrañamente no cocino. Ok. Pero he tenido la suerte de que mi mamá cocina muy bien, mi suegra, Candy Pana, mi esposa que tú la conoces muy bien, es embraguetada, de la que se pone delantal. Okay. Ella no es que va de Mateo, no. Ella hace de cada momento en la mesa una entrega. Okay. Una entrega. Porque hasta unir un fiambre con una galletita, pana, todo tiene un contexto. Todo lo tiene. La comida requiere de mucho respeto. Totalmente. Te voy a contestar lo de los placeres culposos, pero fíjate, yo respeto tanto la comida que nunca vas a ver, cuando yo termino de comer, un plato mío con un granito de arroz. Qué bonito eso. Yo soy comelón, pero es que yo honro el origen de todo lo que llegó a ese plato, el procedimiento, la preparación. Okay. Si algo no me gusta, si algo no está, bueno, oye, esencialmente bien, por supuesto, pero honro mucho la comida. Ahora, mi gran placer culposo es que soy muy dulcero. Okay. Soy dulcero y ahí, mira, no me controlo, o sea, yo soy locura por un chocolate, locura por una buena torta. Estoy disfrutando y admirando mucho estas tendencias de gente que hace cosas muy interesantes en la repostería, digamos, con insumos que no tengan tanto peso para el tema del azúcar como el azúcar misma. Yo realmente no estoy descubriendo nada. Encuentro en la comida el cenit, la cima. Total. La cima. No tienes alergias, no tienes intolerancia. No. Qué felicidad. Fíjate, aquí estamos compartiendo. E independientemente de tu profesión, de tu vida, de tu historia, mira lo que tenemos enfrente. O sea, la vida se celebra con el paladar. Es que todo está alrededor de una mesa. Yo siempre jocoso digo que hasta los divorcios se hacen en una mesa. Todo gira en torno a la familia, en torno a sentarse. Los grandes negocios se hacen en una mesa. Todo eso pasa por allí. Pero yo tengo placeres culposos complicados. Yo no soy dulcero. Y los tienes identificados. Sí, total. O sea, yo no le pongo mayonesa a la pasta, pero para que vengan los italianos y me den con el látigo una pasta boloña. Y una vez a unos personas... Para empezar, la mayonesa es una de las creaciones más hermosas de la divina, humanidad. Pero para mí no va en la pasta. Yo amo la mayonesa, cuidado. Pero para mí no va en la pasta. Ahora, unos dueños de un restaurante hace mucho tiempo, italianos que todavía les costaba el castellano. Yo una vez le dije, mira, la pasta
boloñesa, la tradicional, con eso, con esa carne, con ese revuelo de carne, es increíble, es bella, es perfecta. Ajá. Pero a los italianos les faltó algo. Entonces siempre me decían, ¿qué? Yo decía, dos tajaditas muertas alrededor de la pasta, es perfecto. Yo le digo tajadas muertas, eso se lo copié yo a George Harris. Sí, porque que tiene que estar súper... Muertas, tienen que estar idas. No pueden estar erguidas por ningún lado. Yo soy muy dulce, salado, ¿sabes? Yo necesito siempre algo dulce, pero no dulce de postre, siempre un elemento dulce dentro de la cocina. Por ejemplo, uno de los platos que yo más cocino y que llevo por muchos lados es el tortelloni de asado negro. Correcto. Pero lleva una salsa de queso guayanés, porque nosotros entendemos el plátano con queso rallado. Que exista esta diatriba, que existe este tema con las caraotas llevan azúcar o no. Ajá. Bueno, ya eso está genial que lo planteemos. Porque ¿Qué te parece ese debate? A mí no me gusta. Fíjate, a mí... ¿Te parece que no te gusta de una u otra forma o no te gusta el conflicto por ese tema? No, ¿Te parece que no tiene cabida? A mí no me gusta el conflicto en ningún tema gastronómico. Ok. Porque ¿cuál es la mejor versión de las caraotas que te vas a comer? La que a ti te gusta. Claro. ¿Tú le quieres echar azúcar? Ponle. Yo le pongo azúcar a la morcilla. Por ejemplo, a mi gusto, no a la venta, porque yo respeto al cliente. Pero, para mí, ¿te gusta la pasta con mayonesa? No, pero es que eso es un sacrilegio a la cocina italiana. ¿Pero te gusta? Sí, bueno, cómetela. Sé feliz. Realmente esta es la única vida o el único viaje que nosotros tenemos. Claro, pana. Sé feliz comiendo. Entonces, eso es uno de mis pecados. Está ahí. ¿Tú has comido una hallaca frita, por ejemplo? No. Yo lo he probado. Yo a la hallaca, fíjate, sí le rindo mucha pleitesía. Yo reciente, en diciembre, hablé mucho de la hallaca y dije... O la hallaca con mayonesa, que es otro clásico de la polémica. Exacto. Yo a la hallaca la respeto mucho, pero porque quiero respetarla. El que le quiera poner mayonesa, adelante. ¿Sabes? Es tu gusto. Yo la hallaca sí la respeto porque yo sigo diciendo que es el mejor plato venezolano. La gente dice, bueno, ¿y la arepa? La arepa es nuestro pan, ¿sabes? Y además que nos lleva, es el transporte perfecto, pero es nuestro pan. Pero el plato venezolano, por excelencia, es la hallaca. Lastimosamente, solo la consumimos una época al año. Lastimosamente para el paladar, afortunadamente para los que la hacemos, porque si tenemos que hacer hallaca todo el año y vender la cantidad de hallaca, qué trabajón. Pero la hallaca es perfecta. Es la unión una joya, ¿no? Es la unión de tantas cosas, pero es que además es ese guiso que hay que hacer y que tiene tantos mitos. No, muchas manos ponen el guiso morado, entonces no metas allí la mano, pues es que la persona que lo hizo es la única que lo puede tocar. Ahora te pregunto, esa relatividad, esa subjetividad de la hallaca es parte de su grandeza, porque conseguir dos hallacas iguales en cuanto a sus creadores es difícil. Totalmente, pero es que la mejor hallaca... Eso no. La mejor hallaca, la mejor hallaca es una sola, y es la de tu mamá. O es la de tu abuela. Esa es siempre la mejor. Yo cuando vendo... Fíjate, yo lo puedo aplicar. ¿Y tú también? Sí. Cuando yo... Más allá de la frase repetida infinitamente. La hallaca de la mamá de Gabriel Luis García... Es la mejor. Es la mejor. Porque... La de mi mamá está vendiendo hallaca. Claro, pero es que está en nuestra memoria gastronómica. ¿Cuál fue la primera hallaca que tú te comiste? Bueno, la de tu mamá. Claro. La mía es la de mi abuela, que luego la tiene en la sazón también mi mamá. Pero ahí está todo. Se queda grabada. Yo le digo a la gente, cuando yo hago hallaca, las voy a vender y digo, te vas a comer la segunda mejor hallaca de tu vida. Ven, ¿y por qué no la primera? Porque es que la primera ya te la comiste hace mucho tiempo, ¿sabes? Son como los tiempos del respeto hacia la cocina. Yo la hallaca sí no la toco, me gusta como va, me gusta tradicional. Hay colegas que hacen una hallaca plana y luego le ponen las cosas, más bien parece una cachapa. Hay quienes no le ponen la hoja, sino para quitarse el proceso. Si no tiene hoja, no tiene sabor. O sea, es toda una historia bastante ahí complicada, pero yo respeto ese producto como tal. Sí, ya los demás, bueno, a ver, podemos jugar un poco con eso. Si quieres versionar un plato, como hay grandes cocineros que versionan platos tradicionales venezolanos como el pabellón. Entonces, bueno, hacen texturas diferentes. Ok, a ver, el pabellón, claro. Fíjate, el pabellón es interesante porque es un sabor único de la cocina, pero son elementos en un plato, que mucha gente los une, pero realmente son elementos por separado. Muy bien explicado. Entonces,
ahí tú puedes jugar un poco porque hay quienes le dicen, bueno, el pabellón a caballo, el pabellón con baranda, el pabellón con aguacate, con la arepa viuda. O sea, hay muchas versiones de eso. Ahora, Gabriel, escuchándote, ¿qué está pasando en el planeta con la migración de los venezolanos? Ajá. Con todo esto y más de lo Ok. que estás hablando, tiene que estar desarrollándose un movimiento de internacionalización, de penetración increíble. Totalmente. Mira, lo que está pasando con la cocina venezolana, a mi criterio, y con la cantidad de inmigrantes que hoy en día están llevando los sabores, es que en principio todos los venezolanos cocinan, y eso es una bondad de este país. A ver, cuando te digo cocinar, no es que estoy hablando que sean a lo mejor expertos en algo, pero todo el mundo, por ejemplo, se sabe hacer una arepa, todo el mundo sabe hacer una ensaladita de gallina, porque son cosas sencillas. Todo el mundo tiene el respaldo de decir, oye, pero es que mi mamá hace un asado negro, pero a nosotros nos encantaba hacer una parrillita con esta cosa. Entonces todo el mundo tiene esa sazón. Yo creo que es innata, yo creo que está en el ADN pegado en nosotros. Eso que está pasando y que se está llevando esos sabores al mundo, lastimosamente por la forma, digamos, y insisto, es lastimoso, pero por otro lado ha sido un bonito proyecto porque el mundo está conociendo la cocina venezolana, que de una u otra manera cuando la gente hablaba de cocina suramericana, Perú, y se quedaban con la comida peruana. La comida, digamos, de todo lo que es Latinoamérica, México, se quedaban con ello, pero la comida venezolana no había tenido ese empuje, y no solo es que no lo ha tenido, sino que nosotros internamente somos unos grandes consumidores de todos los tipos de cocina. Muy bien. Nosotros vamos al restaurante italiano, al restaurante de sushi, al restaurante español, pero la cocina venezolana tiene tanto poder, pero tanto poder en el producto. Ya gracias a Dios, por ejemplo, tenemos productos que tienen denominaciones, que estamos respetando ya incluso el producto, reconociéndolo. Reciente tuve una charla con personas de una escuela de cocina y estamos hablando de eso, el reconocimiento del estudiante que va a un mercado y te dice, bueno, esto es un ají rosita, esto es un ají jovito, esto es un ají margariteño. Ese tema... Todo lo que tienen que saber ustedes, ¿no? Claro, ahí es bonito. Yo creo que yo apuesto mucho por la cocina venezolana, lo que están haciendo muchísimos también cocineros afuera. Hay cocineros que están afuera, venezolanos, que están haciendo cosas maravillosas y yo creo que eso va para largo. Y por fin vamos a tener mucho más reconocimiento. Ya hay chefs galardonados venezolanos. Qué bien. Aunque estén haciendo otro tipo de cocina. Porque una vez alguien también me dijo, bueno, pero es que hay uno que tiene 2 estrellas, pero es que él está cocinando en un restaurante en Japón, pero en ese restaurante no hace nada de comida venezolana. Sí, está bien. Pero esa sazón está aquí. Claro. ¿Sabes? Ese trato del producto, ese cariño lo tiene aquí. Entonces eso es un punto positivo. Eso también es parte de lo que hace un cocinero. Claro, claro. Acuérdate de algo, yo se lo digo, por ejemplo, a las personas que trabajan conmigo y a los estudiantes y a las generaciones nuevas, lo delicado que es ser cocinero. En principio tú elaboras un alimento, debes cocinarlo en base a una receta o empírico si lo deseas. Y esto se lo vas a servir a un cliente que está pagando, pero que además de pagar, se lo está llevando a su interior. Tú le puedes dar felicidad o le puedes dar tristeza o lo puedes enfermar, puedes hacer tantas cosas con lo que tú estás preparando. Entonces el primer ingrediente en un plato, amor. Lo que vayas a hacer, hágalo con amor. Y no es cursilería. No es cursilería. Eso es lo que uno va a buscar. Claro. Tú buscas eso y de hecho tú lo sientes. Cuando tú te sientes a comer en un restaurante, tú sabes cuando algo está hecho con amor. Aunque no te guste. Aunque te hayas dicho, bueno, lo prefería de repente con más salsa, pero está hecho con amor. Eso es fundamental. El amor en la cocina es una de las cosas más importantes. Tú sabes que también leyendo Eduardo Rodríguez Giolitti, es que hay que decir el nombre completo porque ahí está la esencia. Te tocó cubrir el Caracazo. Difícil. Sí. Mira, muchas veces... Eso fue fortuito, ¿no? O sea, eso fue porque estabas allí. Fortuito. Ok. Fortuito. El Caracazo. Fíjate algo. 89. Quizás si no ocurre el Caracazo, a lo mejor yo no estaría hablando contigo aquí hoy. No habría llegado a donde he llegado o por donde voy. Porque yo era un locutor en Radio Rumbos que hacía guardias de locutor de cabina en Venevisión. Ok. Creo que lo hemos hablado. Por cierto, esa figura ya no existe. Que no. Terminaba un programa, había una voz muy característica de Rafael Masutiel, en paz descanse,
que decía, les hemos presentado, que era el que decía, hoy domingo acude a tu iglesia, solo Dios satisface. Pero eso se hacía en vivo, ¿no? Eso está grabado. En sus principios seguro sí era. Eso estaba grabado. Ok. Pero las transiciones, los programas con los créditos, Ok. y tú en la casa que ya habías hecho la tarea o te apurabas para ver, en mi caso, la dupla de Meteoro y el Zorro. Pues eso, yo soy de esa época, esos son unos duros. Pero eso era en vivo, pana. Y entonces se prendía el bombillo en la cabina. Lo primero que yo dije en mi vida en Venevisión fue, les hemos presentado el jinete sin cabeza en Disneylandia por Venevisión. Vean a continuación Tardes Felices. Chamo, lo dije temblando. Entonces, bueno, realmente el Caracazo fue mi oportunidad. Porque no había locutores de planta. Yo tenía un salvoconducto, por eso pude ir ese domingo de Radio Rumbo a Venevisión y no tenían con quién sacar la información. Y yo tenía el salvoconducto, porque el Caracazo fue entre lunes y martes. Exacto. Y después el país, bueno, toque de queda, todo aquello. 27-28. Y ese fue mi debut. Yo me imagino, en medio de lo inesperado, no había tantas pantallas como ahora. Claro. No estaban las del celular. No había otra cosa que la televisión. Es un tema positivo. Y la radio. Es un tema positivo que hoy en día tengamos acceso tan fácil a la información. Súper positivo. Sí. Pero estar tan informado no te lleva a estar desinformado. Claro. Exacto. Al final, siempre es un tema de criterio, tanto de quien emite como quien recibe. Lo interesante es que ahora los receptores también son emisores. Exacto. Esto se democratizó, hermano. Estamos aquí. Exacto. Y tú me estás invitando a tu podcast, a tu espacio. Exacto. Con la belleza de que aquí no hay límite de tiempo. Tú puedes tener una estimación, Sí. pero tú defines, mira, lo voy a hacer aquí. Tú sabes que una vez a mí me cayó la locha cuando alguien dijo, hablando de las redes, decía, mira, se sigue haciendo lo que se hizo en televisión. Han cambiado los instrumentos. ¿Quieres luces? Luces. ¿Quieres escenografía? Escenografía. Exacto. ¿Quieres micrófono? Ahí lo Micrófono. tienes. ¿Quieres publicidad? De repente puedes poner Claro. publicidad. ¿Dónde está la diferencia? Oye, qué bonito. Está en algo que siempre tuve claro, porque esto no lo digo mucho. Yo sufrí mucha, no sé, la palabra es muy fuerte, pero fue discriminatorio. Ok. El hecho de que en los 80, en los 90, yo estaba ya en Venevisión y a mí no se me daban ciertas oportunidades de ascenso porque yo no era periodista. Eso. Graduado, Ok. porque yo no era comunicador. Pana, siempre lo digo claro, y fíjate que no tengo complejo en seguir admitiéndole. Yo tengo 2 carreras universitarias, Ok. y tengo un título de locutor, y soy comunicador en ejercicio, y siempre defenderé la capacidad, la condición. Tú naciste comunicador, mi pana, todo comunica, todo es comunicación, todos somos comunicadores. Todos somos comunicadores. Así Correcto. que las herramientas están allí. Las herramientas, la evolución de la tecnología con las herramientas nos llevaron a esto Claro. hermosísimo. Sí. Y allá lo que tú hagas y allá de qué manera llegas. Exacto. Y allá la Eso. cantidad de personas que les guste lo que tú haces. Con Y responsabilidad. allá los cambios que tú decidas hacer. Ahora, eso es importante lo que tú acabas de decir y eso marca la diferencia, responsabilidad. Por eso bien lo planteabas. Estar muy informado te desinforma porque se dicen muchas cosas que no son. La persona más emblemática, no. La persona más difícil o la entrevista más difícil que te ha tocado hacer. Mira, evidentemente eso lo describe el momento histórico. Ok. Te podrás imaginar lo que significaba entrevistar a Chávez, por ejemplo. Bueno, exacto, exacto. Eso no era ninguna mantequilla. Además que fue como una Ambientes cosa- de tensión, Ajá. ambientes crispados, muy parcializados, muy chocados. Pero yo siempre he tenido la protección de mi buena intención. Claro. De hecho, para mí ha sido muy fácil que no soy político. Ujú. No soy político no como ciudadano, todos somos políticos. Claro. Pero no No haces vida no política. estoy en dirigencia Exacto. política. Pana, yo hago
un servicio como comunicador que también se mueve en el ámbito de la política, que es el interés nacional. Yo tengo 35 años corridos, sin pausa, haciendo radio y televisión todos los días. Y he pasado momentos históricos muy complicados que precisamente también nos dieron mucho realce, mucha visibilidad a todos. Claro. Y fíjate, yo siempre he querido hacer las cosas de la manera más correcta, más responsable y con algo muy claro, sin querer ser el protagonista, claro, sino ser un servidor. Claro. Volvemos al tema del servicio. Claro. Entonces, tú nunca me vas a escuchar a mí poniéndome en plan de víctima. No, porque nosotros los comunicadores, papá. No, no, no. Si el mundo, si la vida fuera un paraíso, los comunicadores no seríamos necesarios. Exactamente. Nuestra función es consustancial a la dificultad. Exacto. Tú le decías, la gente va a un restaurante a buscar amor. Bueno, un bombero es bueno y es útil en la dificultad. En el fuego, un policía, claro, un médico. Claro. ¿Ok? Ese es el trabajo. Esa es mi manera de resumir un poco lo que tú me has planteado, ¿no? Sí, yo siempre digo, sabes que yo, es muy reciente, un tema de un año, que entré en el mundo, por ejemplo, de la radio. Siempre había sido mi sueño hacer radio. Y siempre, ¿cómo sabía que era mi sueño hacer radio? Porque cada vez que me invitaban a una entrevista, a ser el entrevistado, yo estaba contentísimo. Y me decían, mira, tranquilo, no vayas a tener nervios, que estos son 5 minutos. Y yo no tengo nervios, nada, si yo estoy feliz por este momento. Y ahí es donde yo decía, es que me encanta una cabina de radio, me encanta poder hablar por ahí y decirle a tanta gente las cosas que pienso, las cosas que... Me encantó, me gustó mucho. Eso te hace legítimo. Y comencé a entrevistar a personas sin saberlo, sin saber, porque no soy un comunicador social, es decir, sin tener las bases. Y me ha gustado muchísimo y siempre me hago la pregunta y digo, bueno, cuando hable con un comunicador de verdad, un periodista como tal, yo necesito entender eso. O sea, ¿cuál ha sido el momento más icónico, el momento de más tensión, el momento más jocoso? Claro, porque fíjate algo, Gabriel. Todos esos momentos más en los conceptos que quieras indagar dependen de muchas cosas. Mira, uno puede ser de un momento histórico, otro puede ser por las características o personalidad de alguien, otro puede ser por el cargo que tú ostentes, otro puede ser, fíjate, ostentar, tener, mezclé, ostengues. Ostentes. Bueno, pero la anotamos para la RAE, ahorita estamos probando todo, ¿viste? Exacto. Entonces, yo soy un poco puritano en eso, ¿no? Me cuesta eso. Pero bueno, por ejemplo, yo hace poco relativamente entrevisté a Paloma San Basilio en persona. Que una cosa es hacer esta entrevista así, y otra es, no menos importante, a través de Zoom, de otra cosa. Pero esta presencialidad, esta cercanía, chamo, me emocioné mucho de saber que iba a entrevistar a Paloma San Basilio. Es una figura. Yo, por ejemplo, tuve una vez una entrevista, una locura, con un señor que fue cura, que yo a cada rato le decía padre, y me decía que no soy padre. Él fue cura, después, bueno, digamos, colgó los hábitos, hasta se casó, tenía una hija, pero una fuente de sabiduría. Ahí, mira, yo recuerdo una entrevista, pana, que lloré como una madre, yo no podía hablar con una muchacha. Ella se desmayó una vez en la estación de Capuchino y cayó a los rieles del metro y perdió las 2 piernas. La muchacha, una bárbara. Pero entramos en un clima y yo no podía hablar. Claro, es que ahí hay... O sea, tú no te haces ajeno al momento, indiferentemente que seas el comunicador, tú no te haces ajeno a esa cantidad de cosas. Ya me dijiste que no cocinas, cocina tu esposa, pero tú sí haces mercado. Pero vas agarrando que el conflay nada mira, más. Hacer mercado, pana. Hacer mercado es algo hermoso. Ok. Todo. Para mí es un paseo increíble. Mira, y no vamos a vincular esto con condición socioeconómica, no. Para un niño, una de las primeras experiencias, de los primeros descubrimientos del asombro, del placer, es ir por un supermercado y esperar el hallazgo de ese estante que te gusta, con esas cositas que te gustan. Sentadito en el carrito. Y que tu mamá te deje meterlo en el carrito.
sentadito en el carrito, aquellos huequitos, uno con los pies colgando. Hermano, eso es... Entonces yo disfruto, en la medida de lo posible, disfruto hacerlo, pero con mi esposa. Claro. Me gusta yo me disfruto mucho a mi esposa, o sea, me disfruto mucho eso, ir a comprar la carne y hablar con el carnicero, tú lo sabes, y escoger algo. Por ejemplo, Enola tiene una mayonesa ahí con aguacate, claro, con aceite. Esas cositas, esos descubrimientos, bueno, lo disfruto. Ir a un mercado es la gloria. Ir a un mercado popular, sí, eso, sí. los colores, los olores, Total. los aspectos de la gente. Sí, Yo creo la bulla que termina siendo interesante. Tú sabes que no olvido nunca. Y yo he escrito 2 libros. Y en uno de los libros, yo digo, la primera vez que yo fui al mercado de Katia, además de madrugada, o sea, es entre comillas de noche, luces prendidas. ¿Sabes qué fue lo primero que me impactó? Ver un cubo de mantequilla. Yo no sé si todavía lo hacen. Un cubo de mantequilla así bruta. Ajá, que tú pedías la mantequilla ya sé cuál es. Y le pasaban, tú sabes, Claro. como una paleta. Sí, era como el helado, ¿sabes? Chamo, Como yo me quedé, yo decía, ¿qué es esto? O sea, la mantequilla más grande que yo, pues. haces mercado con tu esposa. Es ella quien cocina, pero un momento importante en la vida de todos es esa mesa en familia, con tus hijos, con tu esposa, sentados, y tu perrita. Sí, que yo digo que Milka es una perrita de fe, porque ella siempre cree que puede tener suerte, ella se para ahí, y de verdad que eso es sagrado en mi casa. Yo por eso le agradezco tanto a mi esposa, porque siempre me quiebra. Mis padres se divorciaron, yo era muy pequeño. Ok. Entonces me quedé así. Epa, ya no están juntos. Y yo tempranamente entendí el valor de la familia. La familia sobre todo. Y entonces, cuando tú tienes una dificultad, cuando tú dices, esto me gusta, que incluso dices, lo tenía y se acabó. Ajá. Tú tienes la de echarte a morir, renunciar, victimizarte o decir, bueno, pana, esto va en mi agenda, esto es un objetivo. Claro. Las carencias te hacen consciente de tu meta. Por supuesto. Y de verdad que yo soy súper afortunado. La mesa, hermano, es que en mi casa, la mesa, por eso yo tengo tanto respeto. Mira, cuando yo era un chamo, cuando yo era un carajito, y yo iba a las fiestas más formales, yo me iba al buffet y observaba a la gente, los mesoneros, era el personal ahí, los cocineros, poniéndole la comida a cada quien. Yo veía lo que se llevaban, chamo, yo me paraba y me quedaba viendo lo que quedaba. Ok. Y yo le decía a ellos, mira, ¿qué pasa con la comida que sobra? En aquellos tiempos remotos me acuerdo que muchas veces me decían, hermano, por regla, no, esto hay que botarlo. Yo lo recuerdo. Te estoy hablando hace 50, 40 y pico de años. Te aseguro que hoy en día no es así. No, no es así. Pero, pana, no me desespera que la gente deje la comida en el plato. Claro. Me desespera que se pierda la comida. Una vez yo estaba lavando los platos y veo un plato con mucha comida. El entonces novio, hoy esposo de Fabi, mi yerno. Le digo, Giancarlo, ya va, ¿qué es esto? No, ¿qué tal? No, no, chamo. Con todo respeto. Que me acuerdo que me fui al balcón, entonces hice un video y a la gente le gustó mucho eso. Yo dije, coño, honro la comida. Mira, cuando yo estaba en Venevisión, en una época, lanzaron un comedor que era un sueño. Yo llegué a comer ahí trucha salmonada, claro, de los Andes. Y de repente había un día que era comidita china y se vestían de China las muchachas que te servían. Y yo, sin darme cuenta, no siempre iba al comedor, porque casi siempre comía en mi casa, pero si se me prolongaba algo. Yo me acuerdo, yo sin darme cuenta, chamo, me ponía a discurso. Le decía a todo el mundo, muchachos, no me dejen nada en el plato. Pero te lo diciendo, no vayas a decir, coño, Eduardo refunfuñón, no. Muchacho, ese puñito de arroz, ese bistec, esa ensalada, hermano, no sabemos cuánto tiempo lo vamos a... Mira, de hecho ese comedor después cerró. Por supuesto, claro. Hermano. Mira,
Así crecí, así me lo enseñaron y doy gracias a Dios por eso. Ese es mi proceso más importante cuando en un restaurante me toca el tema de la comida del personal. Y es tan complicado. Esto lo voy a decir, sí, definitivamente te lo comento, pero sí aprovecho y lo digo como para el gremio. La queja de alguien. Lo hice como una confidencia bonita. Sí, y te dicen, oye, pero otra vez pollo. Ayer comimos pollo y hoy otra vez pollo. Y tú dices, sí, ¿sabes? Agradece que además de darte trabajo, agradece de además aquí puedes desarrollarte como un profesional, que además te están pagando, cosa que es lo correcto. También hay un plato de comida servido, caliente, recién hecha. Y eso, no solo, y esto que es importante, no solo te va a dar la representación de que, bueno, tienes un beneficio adicional a tu salario, sino que además hay alguien que te está dando algo que está hecho con amor. La comida. A veces te puede gustar, a veces no. Y esto ha llevado muchísimas controversias entre los restaurantes porque hay personal que se queja. Agradezcan un plato de comida caliente en tu mesa. Siempre hay que ser agradecido porque es muy importante. De resto, como siempre digo, aquí abajo todo lo que es, suscríbanse, denle like, compártanlo. El señor Eduardo Rodríguez, yo Liti. Nos vemos en la próxima.